Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados sobre la sentencia que resuelve la contradicción de tesis 360/2021. Se trata de una importante resolución de la Suprema Corte que aborda algunos aspectos de lo que puede ser denominado el nuevo sistema de justicia laboral en México y específicamente sobre la necesidad de acudir a un mecanismo ahora de carácter obligatorio en el énfasis para conciliar los asuntos, la conciliación prejudicial vinculante, como se le ha denominado, pero también la discusión que la sentencia aborda sobre algunos de los casos de excepción, a partir de los cuales evidentemente no se tendrá que agotar el mecanismo conciliatorio. Bueno, sobre esto nos lo van a comentar con detalle nuestros invitados. Sobre esto vamos a estar platicando y le doy la bienvenida al programa para este análisis a Andrea Rosera. Andrea, bienvenida nuevamente, allá lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor. Un placer estar aquí con usted. Y para nosotros recibirte. Y también le doy la bienvenida al programa a Alejandro González Pérez. Bienvenido nuevamente, Alejandro, porque ya también habías tenido la gentileza de estar con nosotros anteriormente. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente aquí en tu programa. Hola, Andrea. Y para nosotros recibirte. Alejandro, se trata de una contradicción de tesis. Evidentemente, en este mecanismo de competencias de la Suprema Corte se tiene que dar uno o varios criterios contendientes, como se le suele denominar. Se tiene que identificar la contradicción y a partir de ahí, pues delimitar el universo de temas que serán materia del criterio, ya de fijar el criterio que en definitiva prevalecerá por parte de la Corte. Cuéntanos cuáles son, en este caso concreto, los criterios contendientes, por favor. Claro que sí, doctor. Bueno, como bien ya mencionabas, la contradicción de tesis en esta instancia de nosotros, la Suprema Corte, la segunda sala, lo que hace es resolver se tienen dos posturas de los tribunales colegiados y lo que se resuelve aquí es fijar un criterio que debe prevalecer sobre esta contienda de criterios, ¿no? En este caso, pues, tenemos por un lado tres colegiados que en el mismo sentido dictan una sentencia y se basa en que una persona presenta un juicio laboral demandando el pago de prestaciones, el pago y devolución de prestaciones, en esencia del Infonavit, del IMSS y de una Afore, ¿no? El sistema para el retiro Afore, y le presenta directamente ante el tribunal, ahora con la reforma del el tribunal laboral, y le desechan la demanda o lo previenen en algunos casos, lo previenen y le dicen, antes de pronunciarme sobre tu demanda, si la desecho o la admito, enséñame o muéstrame que ya agotaste la etapa conciliatoria, porque se trata de prestaciones de seguridad social, como dije, Infonavit, IMSS y Afore, que no están dentro de la Ley Federal de Trabajo como excepciones. Entonces tienes la obligación de este trabajador de mostrarme que ya agotaste la etapa conciliatoria previa, prejudicial. Y ellos, pues al ser omisos en mostrar esto y pretender ir directamente al juicio jurisdiccional, al juicio, pues no presentan la documentación requerida y pues tiene como consecuencia que el tribunal les deseche o que la tenga por no presentada la demanda. Contra ese acto presentan el amparo directo y los colegiados, tres en el mismo sentido, pues dicen efectivamente se tiene que leer el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo a la literalidad de manera restrictiva y no se le pueden ampliar los casos de excepción. Este artículo 685 establece casos en los cuales no tienes que agotar la etapa conciliatoria y te puedes ir directamente al juicio. Y en su fracción tercera nos establece cuáles son los elementos o los casos en los que te puedes brincar la etapa conciliatoria tratándose de prestaciones de seguridad social. Entonces, al no encajar en estos casos, los tres colegiados primeros dicen, no puedo ya analizar está bien que te hayan desechado la demanda porque tienes que agotar la etapa conciliatoria. Y por otro lado, un colegiado del segundo circuito, que es el Estado de México, en un mismo supuesto donde ahí se demandaba el pago de pensión por vejez y cesantía en edad avanzada. En este caso, pues el colegiado hace
interpreta la norma y dice, a ver, si nos vamos a la exposición de motivos, advertimos que de manera primigenia sí estaba contemplada la edad la pensión por vejez y cesantía en edad avanzada, y después la quitaron en los dictámenes consecuentes dentro del propio proceso legislativo. Entonces eso me hace, bueno, desde el punto de vista del colegiado, dice, esto me hace advertir que hay una omisión legislativa y por tanto el aspecto de la vejez se les fue a los legisladores, ¿no? Así en palabras llanas, así decirlo, se les escapó y en realidad sí tenía que haber estado. Entonces, como tribunal de amparo, inaplica la norma y los efectos de su sentencia los dota para que le apliquen a esta persona como excepción la etapa conciliatoria y dice, como tú estás demandando el pago de pensión por vejez y cesantía en edad avanzada, que no tengas que agotar la etapa conciliatoria previa. Y entonces así llega con nosotros a la corte con estos dos puntos, ¿no? En la balanza. Ese es el tema, el punto de toque, ¿verdad? Como Sí, se dice sí, en para... esencia podría decirse que la pregunta, ¿no? Porque en todas las contradicciones se dice, surge una pregunta a resolver, y en este caso podría ser las excepciones ya marcadas en el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, ¿pueden ampliarse o nos quedamos tal cual como están redactadas? Podría también aquí, lo platicamos si quieren más adelante, pero para que no se nos vaya esta idea, reformularse la pregunta diciendo, ¿tiene que ser en materia el 685 ter de una interpretación solamente gramatical o pueden aplicarse otros métodos de interpretación que además se usan en muchas materias, Claro. destacadamente en derecho laboral también, permitan pues contemplar otros supuestos, pero ciertamente estamos ante un listado de excepciones Sí, sí, para la definitivamente la conciliación? pregunta también puede ser así. Ah, bueno. A ver, Andrea, lo que nos acaba de contar Alejandro, creo que Alejandro nos acaba de dar un resumen fantástico y nos dejó muy claro cuál es el problema. Yo quiero que nos vayamos un paso atrás, Andrea, para que nos ayudes a entender, para la gente que ve el programa, por qué es importante en un cambio de modelo de impartición de justicia laboral el tema de la conciliación. Porque evidentemente venimos de un modelo, pues el histórico, el que todo mundo conoció, de esa integración tripartita de las juntas de conciliación arbitraje, que propiamente no eran un órgano jurisdiccional en sentido formal, desahogaban procedimientos, ciertamente, pero tenían su especificidad en donde, por ejemplo, no había principio de inmediación estricto, cosa que ahora sí hay. No tenía que estar presente la autoridad de manera continuada en toda la actuación, etcétera, cosa que ahorita sí sucede. Entonces, en este cambio de paradigma, en este cambio de modelo, yo creo que tiene un lugar importantísimo, y esa es la pregunta que te quiero plantear, Andrea, la conciliación. ¿Estás de acuerdo? ¿Es esto así o no? Sí, doctor, aquí, bueno, para también su amable auditorio, pues recordar un poco los antecedentes de esta reforma laboral, ¿no? Esto deviene ya de compromisos incluso internacionales del Estado mexicano para cumplir con el TECMEC, que es el tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Entonces, ya se vislumbraba todos estos cambios que debía haber en materia laboral. Y en ese sentido, uno de los ejes rectores y fundamentales de la reforma laboral precisamente fue la conciliación. Y en ese sentido, también como bien lo señala el proyecto, haciendo un recuento de estos antecedentes, pues encontramos que la conciliación ha sido concebida como un medio amistoso de solución de controversias. Entonces, esto pues conlleva una serie de beneficios porque permite el acceso a la justicia de una manera pronta, expedita, eliminando costos innecesarios, tiempos que anteriormente, bueno, pues sabemos que en materia laboral aquí en México, pues los juicios eran en promedio 4 o 5 años en el mejor de los De casos, hecho, de hecho ¿no? hay un Entonces, documento del Consejo de la Judicatura Federal analizando pues ya el tránsito, porque ahorita pues ya estamos en una etapa avanzada de la implementación, que da el dato que tú acabas de citar ahorita. 5 años.
en el modelo anterior, Sí, sí, en evidentemente, el modelo anterior, pues de ¿no? lo que se trata es de no reproducir esa Claro. excesiva temporalidad. Claro, ¿no? Entonces, esto al mismo tiempo generaba incertidumbre jurídica entre los trabajadores, los empleadores. Entonces, esto pues se estaba ya también generando una serie de cargas excesivas de trabajo en estas juntas de conciliación y arbitraje. Y bueno, se piensa, se reformula y se ve una manera distinta de entender el derecho laboral. Y como ya lo hemos mencionado, pues uno de los ejes fundamentales es precisamente la conciliación, el cual pretende ser un medio pues muy eficaz, eficiente y de un tiempo muy corto. Aquí la ley nos señala que esta etapa no debe durar más de 45 días. Entonces eso pues ya da una certeza de que el tiempo que se va a llevar esta etapa pues es un tiempo razonable en el cual se pueden dirimir de manera frontal, de manera presente entre las partes, pues el conflicto que los tiene sentados en esa mesa, ¿no? Entonces, aquí también es importante señalar que para esta etapa, que es prejudicial, se instauraron los centros, ¿no?, de conciliación, tanto a nivel federal como local, y entonces ahí lo que se hace es que se llama, bueno, más bien el solicitante, que así es como ahora se le llama, pues precisamente acude a este centro y expone su problemática y entonces en ese sentido, bueno, pues ya otra cuestión importante que me viene a la mente es que ahora la notificación de este, digamos, citatorio a esta audiencia de conciliación la puede hacer el propio trabajador. Y esto nos lleva a grandes ventajas porque el trabajador conoce quién es su empleador, conoce el domicilio, quién es el representante legal o quién tiene facultades para representarlo. Entonces esto también pues es uno de los grandes aciertos, me parece, de esta reforma. Y bueno, también los tiempos son ahí muy cortos porque desde que se presenta esta solicitud a que se señala la fecha para esta audiencia conciliatoria, pues son un término de 15 días, ¿no? Entonces, esto también permite esta celeridad y que se expongan de manera clara cuáles son las pretensiones, en este caso, del trabajador o bueno, también del empleador, que realmente pues, será el menor de los casos, pero pues que se expongan estas situaciones y que en el arbitrio de su voluntad incluso ellos puedan proponer algún tipo de convenio. Ahora, resulta importante y fundamental la figura del conciliador. ¿Por qué? Porque esta es una persona que va a ser experta en materia laboral y que no va a dejar también que en esta conciliación se renuncie a derechos. Entonces, eso también le da una gran certeza a los trabajadores de que pueden acudir y van a ser asesorados por personal especializado en materia laboral que no va a permitir que él renuncie a algún derecho que él tuviera, porque lamentablemente vemos que muchos trabajadores ni siquiera tienen conocimiento de todo el cúmulo de prestaciones a los que por precisamente ser trabajadores tienen acceso, O el él o cálculo de sus la familiares. indemnización a veces. Exacto, o el cálculo de la indemnización o lo que les correspondería o cuestiones que a lo mejor ellos no vislumbran en ese momento. Entonces, esto pues da una gran tranquilidad, una gran certeza de que no van a estar llegando a un convenio que pues sea eh, contrario a sus derechos. Mencionabas, Andrea, y es importante, estos 45 días, pero entiendo que deben ser interpretados como un máximo, como un tope, ¿verdad? Sí, claro, Pero claro. eventualmente la situación puede llegar en un plazo mucho más abreviado, ¿no? Exactamente. O sea, eso ¿Sería son. lo ideal incluso? Sí, sería lo ideal porque hay ocasiones en que a lo mejor la controversia es, pues porque no hubo un buen entendimiento, ¿no? Con alguna de las áreas de recursos humanos o algo, y ya el apoderado de la empresa, pues puede decir, no, sabes que mira, efectivamente, a lo mejor no tenemos en este momento la liquidez, pero te propongo que te hagamos el pago en parcialidades. Eso sí se puede. Sí. Entonces,
con eso pues podría quedar solucionado el conflicto, o bueno, un sinnúmero mayor de situaciones que a veces el que no estén las partes sentadas, ¿no? Y que puedan conciliar estas diferencias impide estas situaciones, y que ahora, pues en estas salas de conciliación, eso se vuelve un factor muy importante, porque vamos a partir de, pues, el respeto, el que cada quien exponga sus puntos, de que puedan ellos exponer también sus posibles soluciones y llegar a un acuerdo, evitando también la cuestión ya de judicializar el asunto, y que con eso pues conlleve más costos, tanto para el empleador como el trabajador, el desgaste, el tiempo, y también eso permitirá que, bueno, pues los tribunales laborales se enfoquen en pues los asuntos que les lleguen, y que a lo mejor es una cuestión de tan solo mala comunicación, ¿no? Y que se pueda desahogar en esta etapa conciliatoria. Sí, el tema de filtrar, lo pongo así entre comillas, una buena cantidad de asuntos y que no todo llegue, porque la carga de trabajo de las juntas de conciliación era verdaderamente colosal. Que no todo llegue a esta etapa ya propiamente de judicialización es un argumento que la sentencia toma en cuenta, citando el trámite parlamentario, la exposición de motivos, los dictámenes legislativos, etcétera, que están todos esos documentos encaminados en la lógica de que sea una carga de trabajo, digámoslo así, manejable. Siempre va a ser un volumen importante. La materia laboral en México, bueno, pues ya lo sabemos. No sé si es algo bueno o malo, pero ahí está la problemática, ahí está la litigiosidad. Pero que sea una consideración razonable, porque ahora sí, con inmediación estricta es muy diferente. No es como antes se litigaba en las juntas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan y continuamos enseguida con este análisis de la contradicción de tesis 360-2021. La conciliación prejudicial vinculante en el nuevo modelo de la justicia laboral y la lectura de cómo tienen que ser interpretadas sus excepciones. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa Ya lo dijo la Corte, para continuar en esta conversación, en este análisis sobre la contradicción de tesis 360-2021 y el tema, el gran tema de la conciliación en el nuevo procedimiento laboral mexicano. Alejandro González, a ver, regreso contigo porque me da la impresión, lo describí un poquito Andrea, pero quizá haya que enfatizar esto. Se trata de ciertamente una etapa conciliatoria, pero de otra naturaleza, porque alguien que esté viendo el programa a lo mejor dice, oye, pero la conciliación ya estaba. Entonces, ¿cuál es la novedad? Si hasta se llamaban juntas de conciliación. Fíjate la importancia. ¿No te da la impresión, te lo pregunto Alejandro, te lo planteo, de que sí, estamos ante la figura de la conciliación, pero que es otra conciliación diferente, cualitativamente hablando, en fin, ¿cómo lo ves? Sí, sí, doctor, la verdad es que a simple de la lectura natural parecería que estamos hablando de lo mismo. La misma figura es la conciliación que se llevaba en las juntas de conciliación y arbitraje, y ahora en este nuevo sistema de justicia laboral. Pero si nos vamos y retomamos un poco la esencia de esta reforma, pues encontramos que los propios legisladores se dieron cuenta que las malas prácticas, por así llamarlo, que ya se daban en las juntas, donde el agotar la etapa conciliatoria era potestativa, es decir, que ya cada quien decidía si acudía o no a esta instancia, y a veces era meramente una formalidad, pues vana, ¿no? Casi siempre, ¿eh? Sí, no se llegaba a un acuerdo en la mayoría de los casos, y entonces era nada más agotarla por agotarla, y además, pues, el personal de las juntas, sí, no demerito su capacidad en cuanto a conciliar a las partes, pero ahora lo que propone la nueva reforma es que se tengan centros de conciliación especializados como órganos descentralizados, que tengan patrimonio propio, que tengan independencia en cuanto a sus determinaciones y las formas en que van a llevar a cabo sus ejercicios de conciliación.
Entonces, en esencia, pues sí estamos ante un cambio, ahora ya es obligatorio, por eso estamos hablando en este caso de las excepciones como casos únicos en los cuales el legislador dijo, pues sáltate la etapa conciliatoria y ve directo porque sí se trata de algo, un grupo muy especial o que tengas una vulneración muy, muy grave, ¿no? Y ahí es donde viene la discusión, pero tenemos que partir de la idea, creo yo, Alejandro, de que, y un poco Andrea lo decía, em, la concepción de esta nueva forma de que se imparta justicia laboral sí descansa en buena medida en la conciliación. Y por eso creo que es lo que justifica que hoy en día la conciliación se vuelve obligatoria. Sí, 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 Yo creo que definitivamente. todos cuando en algún momento de la carrera nos platicaron de la conciliación, pues subrayaban siempre, ¿no? Los profesores. Es un mecanismo en donde se requiere la voluntariedad de las partes, que es lo que diferencia a un método alterno del proceso judicial. Si a ti te emplazan a un proceso judicial, tú tienes que ir. Claro. ¿Estás emplazado? Acude o soporta las consecuencias procesales de que no acudas. Pero en cambio en la conciliación, pues era en un ánimo pues, voluntario de generar acuerdos. Aquí se dice, tienes que acudir. Ujú. No, no quiere decir que necesariamente se pongan de acuerdo o que lleguen a resolver la diferencia, pero yo observo aquí un elemento. Sí, instauraron un medio de control de alternativo Claro. de solución de controversias obligatorio para las partes y pues si tomamos en cuenta que estamos ante los trabajadores y los empleadores o patrones, pues sí tienen que llegar y conocer leía que así las personas que ejercen la práctica de la defensa de los derechos laborales decían es que me he topado con escenarios donde llega el representante del empleador y ahí conoce, como decía Andrea, de frente cómo es el problema, porque antes llegaban con la espada desenvainada, por así decirlo, y a defender a como diera lugar los intereses de la empresa o del patrón, ¿no? Y ahorita como que parece que hay un poco de contacto más humano, más directo, más de frente a frente, y llegan a conocer el escenario de cómo se le vulneraron a lo mejor un poco los derechos laborales a la persona trabajadora y puede que la misma persona conciliadora los lleve hacia un ánimo de, a ver, ya entendiste cómo está la situación y lleguemos a un acuerdo en el que todos salgan ganando, ¿no? O bueno, al menos se llegue a un acuerdo favorable para ambas partes, al menos para la persona trabajadora, que es la que interesa Y eso más. ayuda mucho, Sí, sí, sí. porque si no vamos a estar reproduciendo. Hablabas tú de los vicios de las juntas. Pues sí, pero si no logramos filtrar un porcentaje importante de asuntos, se va a caer en lo mismo, porque las cargas de trabajo de las juntas eran verdaderamente insoportables, Sí, ¿no? sí, sí. Vaya, y tenían pocos medios humanos y pocos medios tecnológicos incluso, vaya. Claro. La Entonces, máquina todavía. sí, sí, aquí hay una gran oportunidad en esto que tú estás describiendo con tanta puntualidad. Ahora, regreso contigo, Andrea. En el caso en este caso de esta sentencia que nos ocupa, parece que el tipo, el contenido, pues, de lo que eventualmente sea una reclamación, es lo que genera la duda. Es decir, esto de que o son aportaciones al seguro de IMSS, ¿no? Ujú. De Infonavit, o pues lo que se tiene que poner para las cuentas individualizadas en los fondos de retiro. Em, ¿Cuál es la especificidad aquí, Andrea? ¿Por qué surge esta duda de, en estos casos, sí hay que acudir a la conciliación o estamos en una excepción, etcétera? ¿Tiene que ver con la materia? ¿Tiene que ver con el contenido de lo que se está reclamando? Aquí, por ejemplo, el proyecto analiza cómo fue toda este proceso legislativo y demás, y se llega a la conclusión de que no, o sea, el legislador sí vislumbró que este tipo de cuestiones pueden ser conciliables, ¿no? Y pues nos encontramos en muchas ocasiones que para, por ejemplo, este tipo de rendimientos, ¿no? A veces las personas, por a lo mejor algún malentendimiento del estado de cuenta, dicen, no, es que yo tenía en el mes tal Sí. esta cantidad y ahora tengo esto. Y entonces, ahí, por ejemplo, pues pareciera que puede ser conciliable si le explicas y le expones cómo es que funciona el sistema financiero, ¿no? Y cómo es que están invertidos esos recursos. Por poner el ejemplo de los rendimientos del SAR, ¿no? Que
Esa era uno de los casos que se sometió a consideración de uno de los tribunales. Y entonces, a lo mejor ahí sí pueden llegar a una conciliación de decirle, mira, tu fondo constitutivo sigue siendo el mismo, los rendimientos es lo que cambian, variando dependiendo del mercado y demás, y a lo mejor que en este entendimiento y ya con una explicación personalizada y específica, y no solamente con el documento de, no, pues no procede tu devolución, por tanto, puede hacer que se concilie esta situación y entonces el trabajador entienda por qué es que no le están devolviendo el monto, no per se la limitación a la prestación, que sería una cuestión muy distinta, ¿no? Entonces, dada la naturaleza y los casos que se pueden presentar, el proyecto llega a la conclusión de que este tipo de cuestiones el legislador sí vislumbró que pueden ser conciliables y por eso no las puso como casos de excepción específicos en el artículo 685 ter fracción segunda, que es el que sí exceptúa de acudir a la conciliación de otro tipo de prestaciones de seguridad social. Pero esto sí definitivamente no implica, porque también hay que decirlo, esta contradicción de tesis salió por mayoría de Sí. votos de los ministros, y bueno, es el criterio que debe prevalecer, pero también existe un voto de minoría de 2 ministros que precisamente pues señalaban esta cuestión, ¿no? El que tengas este tipo de derechos laborales es, cumples los requisitos y o se te otorga, si los cumpliste o no los cumpliste y no se te otorga, no podría haber algo conciliable. Pero a mí me parece que sí puede haber este tipo de cuestiones ya muy finas ya en la materia, que sí podrían ser conciliables a través de que partimos que puede haber un malentendimiento de algunas situaciones. Ahora, eh, si tienes un mecanismo conciliatorio, ustedes dos lo acaban de describir en el bloque anterior, que funciona con una cierta celeridad, pues tampoco te quita mucho, ¿no? Sí, Digo, no, si tú me dices, oye, vete a la conciliación, pero la conciliación tarda un año. Ah, caray, no, espérame. Pero si claro, te vas a la conciliación y en 2 semanas tienes agotado el tema, te dan tu boleta de no conciliación, dices, ok, no nos pusimos de ¿de acuerdo, ahora sí acuerdo? nos vemos en el juzgado. Claro, en efecto. Pues, entonces, Entonces, tampoco es algo que sea irreparable, ¿no? o, O o que muy tenga una gravoso, dilación o que sea una excesiva dilación. y que sea Sí, una cuestión sumamente eh, difícil, ¿no? Porque sí. incluso aquí vas a tener la certeza de que hay personal especializado que va a velar por los intereses de las partes, que no va a permitir que renuncies a derechos. Entonces, no puede ser que el trabajador diga, bueno, pues yo tenía tanto y con que me des en este momento porque tengo una urgencia tanto, ya llegamos a un acuerdo. No, no va a ser posible porque estaría renunciando a un derecho, pero sí llegar a una conciliación, sobre todo informada. Bueno, y pues ya, ese ya es un gran avance. Ya de entrada eso me suena muy, muy positivo, increíblemente positivo. Bueno, ahora, Alejandro, regreso contigo para esto. Decíamos hace un rato, ¿cómo leer ese 685 ter? Claro. Leerlo gramaticalmente, porque va uno, conforme avanza la lectura de la sentencia, pues evidentemente en toda la argumentación que la Corte hace, pues citando desde luego instrumentos internacionales de la OIT, Ujú. Organización Internacional del Trabajo, citando incluso las iniciativas que fueron motivo de reformas a la Constitución en 2017, reforma integral a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019, vas tú leyendo todo esto y dices, pues conciliación sí, 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 sí. Esa es la lectura Claro. de todo de toda esta parte de la sentencia en cuanto a la argumentación, ¿no? Pero luego cuando ya se llega al artículo, pues efectivamente, como decía Andrea, bueno, pues a la letra no está esto. Y ahí es donde surge, creo yo, la duda, pues muy razonable. Entonces, ¿cómo se debe interpretar, Alejandro? ¿Cómo? Sí, pues justo este tipo de, de asuntos te dan a entender que a nivel federal los colegiados se preguntaron lo mismo, ¿no? O sea, tribunales colegiados federales decían cómo resolvemos o cómo se lee este artículo. Y lo que hace la segunda sala en esta sentencia
Desde mi punto de vista, yo creo que es respetar la naturaleza y la esencia que el legislador, como bien decías, doctor, trae como aparejado de los instrumentos internacionales, la legislación mexicana, la reforma constitucional y la reforma a la ley federal del trabajo, pues viene como, nos demuestra totalmente que su esencia es la conciliación como una etapa obligatoria y que la etapa conciliatoria es la que va a dotar de, de, pues de eficacia y de beneficios a esta reforma laboral para evitar la impartición de justicia lenta, costosa, tardía, ¿no? Entonces, si se lee de esa forma, pues entendemos que lo que se debe hacer es respetar esa esencia del legislador, pero que además retoma muchos aspectos de instrumentos internacionales y decir, a ver, si el legislador estableció aquí en la fracción tercera del 685 ter, los únicos conceptos por los cuales no se puede agotar la vía conciliatoria, pues hasta ahí dejarlos porque si no se vencería, o sea, interpretarlo en sentido contrario, como podría ser que todas las prestaciones de seguridad social, por ejemplo, lo de la vejez, así, porque en algunos escenarios comentan, es que la pensión de la vejez no va a llegar a tiempo porque primero tiene que agotar la etapa conciliatoria y después nunca va a poder conciliar con la institución y se va a tener que ir a la etapa judicial. Pero si no se respetara esto, yo creo que ese es el punto de vista de la segunda sala, pues se perdería la esencia o el efecto natural de la propia reforma constitucional, ¿no? Mantener la etapa conciliatoria como algo obligatorio, como algo, como un elemento que va a favorecer y dotar de eficacia al sistema, el sistema de impartición de justicia laboral. Entonces, desde mi punto de vista, pues habría que, por supuesto que caben dos, tres, cuatro, cinco puntos de vista y de interpretación, ¿no? O Bueno, y sea, tan es así que, como tú dices, incluso al nivel de tribunales colegiados, que ya son órganos de control de regularidad de la claro, máxima importancia en la claro. estructura del Poder Judicial Federal, bueno, pues los colegiados tienen una buena carga y una gran responsabilidad. Sí, sí, sí. Y ellos también dudaron, también a ese nivel se dijo, híjole, pues imagínate. Sí, sí. Y yo creo que es darle un beneficio una como deferencia a la propia reforma, el mantener hasta donde está la literalidad de manera restrictiva, los únicos elementos que mantiene este artículo 685 para mantener la naturaleza de la etapa conciliatoria. Yo creo que con el paso del tiempo y la aplicación de los casos concretos se va a ir viendo que qué tan eficaz o no es la jurisprudencia, pero sí, de bote pronto podría decir que lo que buscó la segunda sala fue mantener el artículo en sus términos, y esa es la lectura que le dio la mayoría, como bien decía Andrea, la mayoría 3-2. Entonces sí, pues ese es mi punto de vista. Y de todas formas, en el argumento que señalabas, que citabas, Alejandro, de que, bueno, por ejemplo, en reclamación de beneficios por vejez, pensiones por retiro, etcétera, a lo mejor no se va a llegar a tiempo. Pues sí, pero también hay que considerar que el sistema de impartición de justicia laboral conoce de muchos tipos de asuntos diferentes y que hay que privilegiar la conciliación en el ánimo de que todo funcione razonablemente bien. Porque imagínate que, ok, tú dices, no hay que conciliar. Perfecto, váyanse directo en estas reclamaciones de prestaciones de seguridad social. Y llega un sistema que ya está colapsado porque fue, pues en vez de privilegiar la conciliación, hizo al revés y incorporó cargas de trabajo parecidas a las de las juntas. Pues a esa persona que está reclamando un tema de vejez tampoco le va a convenir. En todo caso, agotada la conciliación, ok, no se pusieron de acuerdo, pero llega tú a un sistema de impartición de justicia laboral que funcione con toda velocidad. Imagínate que nos vayamos otra vez a los 5 años que citabas, ¿no? Pues, entonces ahí la gente también diría, oye, pues entonces ¿para qué reformar? Claro. Porque esto supuso un gasto también, una inversión y muchas cosas. Bueno, capacitación, etcétera, ¿verdad? En fin, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para el tercer bloque de esta conversación sobre la contradicción de tesis 360 diagonal 2021 con nuestros invitados, la conciliación laboral y sus excepciones. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para
Continuar en el análisis de la sentencia mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 360/2021 y el tema de la conciliación. A ver, Andrea Roser, regreso contigo para esto. ¿Podría alguien que ha estado viendo el programa hasta este punto hacerse una pregunta? Y yo te la quiero plantear. ¿Por qué tiene que haber excepciones a la conciliación? ¿Por qué no todo se puso y se dijo, a ver, aquí todo se va por la conciliación? La ley contempla algunos supuestos excepcionales. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, pues aquí es importante señalar que también hay algunos supuestos en los cuales, dada la naturaleza, no serían competencia de los centros de conciliación. Por ejemplo, en este artículo, en su fracción segunda, se señala que pues queda exceptuado de agotar esta conciliación la designación de beneficiarios por muerte del trabajador, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues Ahí la naturaleza misma sí, sí, nos da es la imposible. respuesta Ahí que pues imagínate, ¿no? Dice, y vayan y concilien. Ahí, no. no podría ser conciliable, ¿no? Muy buen Entonces, ejemplo, excelente ejemplo. son este tipo de situaciones excepcionales, como bien señalaba Alejandro, y como bien señalaba, hay que cerrar la puerta y restringirlas lo más posible Correcto. para no colapsar, para privilegiar esta solución y esta cercanía de las partes, ¿no? Hay por ahí un Y supuesto, Andrea, perdón, previsto también temas de discriminación, ¿no? exactamente ese es el primero, y en efecto, ahí me iba a referir porque en esta fracción primera señala la discriminación por embarazo, por razones de sexo, de origen étnico, religiosos, y también aquí habla del acoso y del hostigamiento sexual. También, Entonces también. Tema también muy delicado. serían temas muy delicados que, lejos de ayudar en esta conciliación, pues podría generarse ahí alguna situación. Aunque también estas son unas cuestiones que están exceptuadas, Es correcto. pero no quiere decir que no puedan llevarse a los centros de conciliación de manera voluntaria. Y lo comento porque hace poco estaba yo revisando y en los centros federales de conciliación sí ha habido estos casos y se toman previsiones muy específicas, incluso en las partes, los sientan en salas separadas, con conciliadores separados, ellos no pueden tener, digamos, esta cercanía precisamente por el tipo de violación que se está ahí dirimiendo, pero sí comentan con los conciliadores y ellos sí interactúan entre Se ellos, les ¿no? atiende, vaya. Se les Sí. atiende, ¿no? Entonces, esto es algo también muy positivo Oye, a y mi ahí, forma de Andrea, ver. yo creo que las dos partes tienen que estar de acuerdo, por lo menos en acudir. Sí, 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 o sea, sobre todo en este caso, pues que la reforma llama el solicitante, ¿no? Pero Claro. digamos sería la persona Que que sufrió sufrió. Oye, está esta interesantísimo violencia. el ejemplo que pones. Sí, 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 a mí me pareció de lo más interesante y es Sin duda. que precisamente ahora a principios de octubre, que fue la implementación de la tercera etapa Octubre de de 2022. 2022, que fue la incorporación de las entidades federativas que faltaban, entre ellos cabe señalar que la Ciudad de México Sí, la ya capital. se está incorporando a este sistema. Entonces, a raíz de eso, bueno, pues me puse a ver las estadísticas de ver, pues ya con la experiencia que se tiene de otros tribunales, cómo ha funcionado. Y la verdad es que las cifras son bastante alentadoras. Ahí, por ejemplo, los datos que trae la Secretaría del Trabajo son de que el 70% de los asuntos se están conciliando Es muy buen dato. en estos centros de conciliación. Muy Y buen bueno, dato. pues ello ya nos habla de que efectivamente está habiendo un cambio, está habiendo una situación distinta. Y es que, bueno, pues recordemos que para tener resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Y esto, pues, tiene hasta este momento, pues, buenos resultados que, como bien señalaba Alejandro, pues habrá que ir explorando, habrá que irlo evaluando también, ¿no? Para que se puedan ir tomando, pues, las mejores decisiones. Pero de entrada, este dato que citas es alentador. Vaya, Sí, sí, sí. sin duda, muchísimo más alto que el resultado que se obtenía en la experiencia histórica del funcionamiento de las juntas de conciliación y arbitraje. No creo que No, llegaran a esos, no, pero por supuesto. ni a la No, mitad, no, vaya. no. Sí, por supuesto, pues también una certeza para las partes, ¿no? Sí. Porque el patrón también ya no tiene que estar con la carga de tener que estar viendo estos asuntos y en qué etapa va y si ya
se alargó el asunto, porque recordemos que también en México, lamentablemente, la materia laboral es lo que muchos sucedía mucho, ¿no? De lo que se conoce en el argot como chicanear el asunto, ¿no? Y Vaya que bueno, sí. pues Bueno, eso hacía el y tema también, muy no sé largo. si sea consecuencia de o causa de, pero también un nivel de litigio no necesariamente de altos vuelos intelectuales y argumentativos. Sí, Era un nivel no, de litigio más bien de, pues casi cuánto, no, o sea, claro, y que al final pues no abonaba no. ni para el trabajador, ni para el patrón, ni para las instituciones de seguridad social del país, ¿no? Bueno, y tan es Entonces, así que se cambió integralmente. sí, 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 esto me parece que es algo muy importante y fundamental para que pues se pueda hacer un cambio en la justicia laboral. Ahora, Alejandro, en este contexto que Andrea plantea, pues esto también va a requerir una curva de aprendizaje. Yo creo que esta sentencia es ejemplar en ese sentido. No tenemos todas las respuestas todavía, seguirán saliendo dudas. He tenido la oportunidad de platicar con juezas y jueces de distrito especializados en materia laboral y de repente ellos dicen, es que el otro día me llegó un caso pues, donde no está previsto en la ley, donde teníamos dudas de qué hacer, etcétera. Y esta curva de aprendizaje pues se va a dar de manera natural, pero no es algo que nos tenga que asustar, ¿no, Alejandro? ¿Tú Sí, cómo lo valoras? sí, no, en definitiva, yo creo que este es el primer acercamiento que puede tener la segunda sala una vez ya implementado este nuevo sistema de justicia laboral. Y lo único que estamos analizando es una fracción de un sinfín de artículos, ¿no? Sí. Entonces, ¿Dirías que es el primer gran precedente ya sobre el nuevo sistema? me parece que sí, la verdad es que no, Sí, yo no conozco también otro, pero ustedes que están en el día a día. sí, 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 me parece que sí pudiera ser un precedente donde hay una asomo, una interpretación, en este caso literal de la norma, pero sí podría decirse que es como, así van a venir miles de asuntos que como última instancia, ¿no? Órgano, máximo órgano del país, va a llegar hasta una vez ya pase por todo este proceso de los colegiados y así, pero sí, efectivamente se van a tener miles de supuestos de cómo interpretamos para acá, a quién le damos el beneficio, cómo se interpreta derechos humanos, se están violando, no se están violando, o la inaplicación de artículos como sucedió en uno de estos casos, ¿no? Entonces sí me parece que es pues un parteaguas. ¿No? Esta sentencia marca un punto de cómo se tiene, una línea de cómo se tienen que, cómo se tiene que ver. Yo creo que además sin meternos a más fracciones, pero con el hecho de pronunciarnos en esta sentencia y decir la fracción tercera se tiene que leer a la literalidad para corresponder a la naturaleza de la conciliación, pues así va a ser entendido también por todos los tribunales del país, como hay que respetar la conciliación y la naturaleza que tiene esta reforma, ¿no? Y poniéndola, creo yo, bueno, por la argumentación que también está en la propia sentencia, lo hemos dicho ya, poniéndola a la conciliación en el papel estelar que creo que tiene. A veces pensamos que, y pasaba en las juntas también, la audiencia de desahogo de pruebas o los alegatos, ¿verdad? Oye, no, aquí el protagonista verdaderamente es la conciliación. Y por eso decía yo, en la sentencia están citados de manera muy puntual los documentos de OIT, la exposición de motivos de la reforma constitucional. O sea, creo que la segunda sala, Alejandro, y ahí es donde hace mucho sentido tu comentario, no olvidó que esta reforma se dio por algo. Claro. Esto no fue una ocurrencia, esto no es un ejercicio de un laboratorio académico donde se juntan un conjunto de personas y dicen, a ver, ¿qué más podemos agregar? No, esto tenía una problemática y la teníamos muy bien identificada. Tú lo citaste en términos de duración, etcétera. Sobrecarga de trabajo, excesiva dilación. Bueno, ¿y entonces cuál es la respuesta? La sentencia claramente dice la conciliación. Por eso se le da una importancia. ¿Coincides en esta? Sí, definitivamente, la que se lleva, o sea, la estrella aquí es la conciliación, la etapa conciliatoria es la que es uno de los ejes centrales, así se maneja en la propia sentencia, uno de los ejes centrales de esta reforma constitucional. Se elevó a rango constitucional, bueno, ya está, pero se elevó al rango constitucional la conciliación como
medio alternativo de resolución de controversias y sí, definitivamente sí coincido. Bueno, oye, y ya para terminar, Andrea, pues cuéntanos el desenlace entonces. ¿Cuál criterio prevalece? Ya un poco nos lo habían adelantado ustedes dos, nada más para que nos quede claro. La conclusión. Sí, aquí la conclusión es que tratándose de prestaciones de cesantía en edad avanzada, vejez, aportaciones y devoluciones que se le demanden al IMSS, al Infonavit y al Sistema de Ahorro para el Retiro, lo que son las AFORES, se debe agotar la etapa conciliatoria. No entran dentro de las excepciones del artículo 685 tercera fracción, ¿no? Hay que Entonces, acudir a la es conciliación la conclusión. y, Hay que y- acudir y a la quienes te estén conciliación. escuchando, Andrea, pues que sepan que tienen que tener su boletita. Si van a ir a un tribunal, a un juzgado, pues con su boleta, su constancia, como se dice, de no conciliación en Sí, este tipo de asuntos, ¿verdad? exacto. Y con eso, bueno, pues ya podrán acudir a los tribunales laborales. Y hacia adelante también el mensaje, Andrea, no sé si estés de acuerdo, ya un poco lo decía Alejandro, de que eh, la estrella, el momento estelar, pues, y el privilegio se lo lleva la propia conciliación. Y bueno, con el porcentaje que tú citaste, pues yo creo que ya ni duda hay, ¿no? Pues, ¿qué más evidencia? En la práctica se está dando, no solamente porque lo dice la Corte en esta sentencia, sino con este dato tan impresionante que citaste. Sí, sí, es como bien ya se ha referido y como bien señaló Alejandro, pues es la estrella, ¿no? La conciliación. Y de ahí partimos porque tienes en la mesa a las partes realmente, ¿no? Los que se sintieron vulnerados en algún derecho o están demandando alguna prestación o alguna situación. Y ellos saben, ellos se conocen porque pues fue el trabajador y el empleador y recordemos, en México sobre todo, el tiempo que los trabajadores pasan en los centros laborales, pues es una gran parte del tiempo, ¿no? Del Muchas horas, día, se trabaja muchas muchas horas, horas, sí, sí, sí. ¿no? Mucho más que en otros Mucho más que en países, ¿eh? otros Sí, sí, hay que países, decir. se tienen menos vacaciones que en otros países y demás, Otro, pero en otro programa platicaremos de la productividad, eso sí, eso es otra será cosa. otra Pero en términos de tema. volumen, Entonces, digamos, ¿quién más que el propio trabajador para conocer esto, ¿no? Y antes eso no se daba porque sí. ya me despidieron, voy y contrato un abogado, ¿no? Y no había esa oportunidad de estar de manera presencial frente a frente con la otra parte y exponerle cuál era tu problemática, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, pues creo que el mensaje es muy claro. Ahí está la conciliación, hay que usarla bien y los resultados pues seguramente serán óptimos también en cuanto a una mejor calidad de la impartición de justicia laboral y el otro tema que también, Andrea, mencionaste al principio, honrar compromisos internacionales. Cuidado aquí, muy importante. Y yo creo que esta sentencia abona en la misma línea de que México tiene firmados instrumentos internacionales con sus principales socios comerciales, que son Estados Unidos y Canadá, y que hay que cumplir. Hay que cumplir y no podemos fallar tampoco, porque lo que está en juego pues no es menor en términos económicos, de desarrollo industrial, de capacidad de generar empleos, inversiones, etcétera. Ahí está. Alejandro González Pérez, Andrea Roser, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia. Muy, muy complacidos de tenerlos nuevamente aquí y estoy seguro que volveremos a platicar. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.